que claro, hay que el cole tienes que llevarlo ahora, ya no tienes tanto tiempo el fin de semana para estudiar y todo esto, ¿no, Emma? Bueno, a mí me da tiempo. Sí, a todo. Sí. ¿Y tú qué, Bruno? Pues no tanto como a mi hermana, pero sí. Durante el año lo hemos llevado bien, ¿no? No hemos tenido tampoco tantos actos seguidos corriendo. La verdad es que claro, corriendo al fútbol, ¿no? Y del fútbol a la presentación. Y de la presentación a los deberes, a todo, ¿no? Sí. ¿Y tú qué tal, Andrea? Yo bien, yo lo estoy llevando bastante bien, el tema de salir, entrar, no estoy teniendo ningún problema, me lo estoy pasando súper bien. Me río mucho cuando hacemos eventos de agrupación, eventos en la falla, y la verdad que sí que es más o menos como me lo esperaba. Acompañé a mi madre a la peluquería y luego me dormí hasta que vino la peluquera. ¿Te Qué dormiste? suerte. Pero sin peinar, Claro. hasta que llegó a peinarte, Claro. vale. Entonces luego ya pues nervios. Luego ya cuando me peinaron comimos y enseguida a vestirnos Muy bien. para que viniera Pues yo esa creo que fue el día que época. menos nerviosa estuve. Bueno, Sí. Mira que yo soy nerviosa de por sí, pero ese día me levanté tranquila. ¿Pero tú sí que estabas nervioso? Sí. yo cuando me levanté estaban peinando a mi hermana y después comimos y después vinieron. Después le vistieron a mi hermana, después me vistieron a mí y después luego cuando fuimos al coche. Claro. Lo más tremolo fue el coche, ¿eh? Sí. Yo me dejó súper impresionado, ¿eh? Lo que Luego- nos contaba el hombre de que era blindado, que tenía una caja fuerte, ¿os acordáis? Sí. Con el teléfono que queréis llamar. ¿A dónde queréis llamar? Pues Sí. no sé. Pero el teléfono, ¿os acordáis que era para hablar con el conductor? Y nosotros pensábamos, digo, Qué pero este tontería, coche, ¿no? ¿cómo tendrá móvil? Decía, entonces no habían. Menos mal que nos lo explicó, ¿eh? Bruno Tú- lo que quería era vender su coche y Vale. quedarse con ese, ¿verdad? Para jugar a la Play, ¿eh? Y mientras que vas al colegio, en el coche la Play, ¿eh? Ojalá. Pero luego tu coche parecía enano. Es que Cuando cambiamos de coche, ¿no? Sí, Claro. después cuando me subí al mío dije, jope, este coche es súper pequeño. Lo que pasa es que ¿a cuánto íbamos? ¿A 70 o a...? Eso, si Y a tenemos, 10. si tenemos que llegar a Barcelona, tardamos 4 días en llegar en lugar de 4 horas. Con ese coche también tiene otras ventajas, ¿no? Sí, pero para ir de un lado a otro en Yo- Valencia. Yo sí que hasta entonces del coche y todo eso, pues estaba muy tranquilo y con todos vosotros, pero sí que es verdad que ya luego cuando llegas allí al salón, Sí. ¿no? Y ves a todo el mundo que te está esperando, que ya luego Bruno estás tú ahí en el escenario. Yo ese momento era como de ilusión, pero de responsabilidad, ¿no? De, ostras, soy yo el que está aquí arriba, ¿no, Bruno? Y esperamos ahí, porque estamos todo el rato allí solos, recibiendo a todo el mundo, dándole las gracias, ¿no? Como desde allá arriba, ¿cómo lo viste? Yo te vi al principio nervioso, pero luego ya te vi que ya colocabas a la gente y decías, no, tú aquí a este lado, tú a este, ya te habías organizado ya ahí, ¿eh? Pues la verdad es que me costó mucho porque la gente no sabía dónde se tenía que colocar y cada vez que subían le tenía que decir, la chica tiene que ir al medio, la chica tiene que ir al medio, la chica tiene que ir al medio. Y no me hacían caso y había gente que se iba sin hacer. No sé, no podría elegir. Este me gusta mucho y el de la presentación también, el verde también y el de bailar A mí, también. el que más me gusta de los tuyos es ese. No sé si es porque A lo mí veo hoy, también. pero el que más me gusta y el que mejor te veo es este, me A mí encanta. también. Te da mucha luminosidad. Está súper Está guapa. muy guapa. ¿Y tú, Bruno? ¿Cuál es el que más te gusta tuyo? Pues a mí el que más me gusta mío es el que lleva en mi presentación, el marrón. Muy bien. ¿Te gusta el traje de Torrentí? Sí. A mí el que más me gusta es el de Saragüey. El que más. A No me ver, gustan los zapatos. Pues me quedaría con uno que aún no he estrenado. Ah, vaya. O sea que nos vas Así a que dejar. os voy a dejar con la incógnita. Con la incógnita. Sí, sí. Sí, porque de primeras pensaba que me iba a quedar con el azul, pero me ha sorprendido muy gratamente el que voy a estrenar. Ah, pues oye, mira. que cuando lo estrena, Compañeros de honor. Mira. Sorpresa. Toma y Emma. De la semana. La ofrenda. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya de por sí, ya que me arrodillo de normal, pues este año igual me tiro y hago la croqueta, no lo sé. Porque, no sé, me apetece mucho pasarla este año, pasarla además, pues si no pasa nada, iré detrás de David, iré con la gente delante que me apetece que esté conmigo. Entonces, pues creo que tiene que ser muy bonito entrar con la gente que te apetece
No sé. Qué emoción, ¿no? El oír vuestro nombre, en vuestro Sí. caso, que oís vuestro nombre, ¿no? ¿Cómo te lo imaginas, Emma? Pues yo no sé, pues yo creo que va a ser como en las presentaciones cuando te... ¿Tú crees? No, pero es que ahí te está viendo muchísima más gente. Ya, pero... Y salimos en la tele. Entonces, pues, Yo creo que ese no momento, voy a arreglar. es verdad que a lo mejor Bruno y yo como que estamos detrás y os vamos acompañando y todo esto es un poco a lo mejor diferente, pero yo creo, Bruno, que ese rato de entrar con el ramo, que te nombren, saber que está ahí todo el mundo pendiente de ti, yo creo que ese rato tiene que ser súper, súper especial, ¿no? Vamos, a Emma no se le va a volver a repetir como infantil, ojalá pues se le repita como fallera mayor, Claro. y a Andrea lo normal es que pues sea su año y ya no tenga esto, Luego igual acompaño a mis hijos, que también será especial. que también será ¿No? diferente. Hay que ir con una sonrisa, todo el recorrido, ¿o no? Eso es difícil, ¿eh? Sí, hombre, que ir siempre sonriendo, No sé yo qué decirte. siempre sonriendo. Y a mí me apetece mucho, por ejemplo, yo un acto que siempre me ha gustado y que no es un acto, digamos, de los, pues eso, no es la ofrenda, no es la crema, es el día de la planta. Para mí es como donde arranca todo. El día que dices, desde hoy. Desde hoy empieza. Sí, está guay. O sea, desde que empiezas a recoger el ninot y todo, que va pues la gente que te quiere acompañar y demás, y el ver que lo vamos a plantar y demás, tiene que ser un momento chulo. Si lo es cuando acompañas, pues siendo el tuyo tiene que ser mucho más guay. Los amigos de mis padres que son como mis tíos. Ah, muy bien. Yo no me esperaba para nada que fueran ellos, para nada. Yo tampoco me esperaba que fuera mi hermana. Yo pensaba que, yo qué sé, sería mi abuela o no sé, o algo así. A un familiar, ¿no te referías? Pero ellos nunca. No, o sea, sé que venían a mi presentación, pero no sé. Qué guay, ¿no? ¿Tu hermana? No, o sea, yo cuando ya estaba arriba en el trono y de repente me giré y miré y vi que no estaba, ya dije, aquí hay gato encerrado. Pero no me esperaba que fuera ya, más que nada por lo tímida que es. O sea, Nos costó, nos costó. o sea, yo realmente que ella estuviera ahí y además decir todo lo que dijo, que fue muy chulo. Pues también me llevé una sorpresa que yo elegía la banda. ¿No lo sabías? Pensaba que eso era la fallada. Que decía, tú esta banda. Las miradas de mucha gente. Las miradas de mucha gente son bonitas. Pues... Yo los amigos. Los amigos. ¿Qué estás haciendo? Muy bien. Yo también los amigos. Eres muy llorona, ¿eh? Sí, Muy llorona. es fácil. Pues si lloras, lo que tienen que hacer es ponerse rímel anti-agua. Claro. Ah, ¿que eso existe? El waterproof. Vaya tela. ¿Tú llevas? Dime. ¿Sí? Claro. Claro, dice. Madre mía. No sé ni lo que es. ¿Repetir? Pues oye, repetimos. Mis padres no creo que me... Pero yo repetiría. Yo también. Tiene una hermana que está todo el día ahí, ¿no, Bruno? Claro. ¿O no? ¿Cómo está la hermana? Todo el día estás ahí pendiente de Bruno esto, Bruno lo otro. En casa seguro. Sí. Seguro. ¿No? Sí. ¿Lo controlas? Sí. Y al final Sí. cansa. ¿Te cansa? Pero bueno, escúchame, seguramente es que tú le estás dando motivos, ¿eh? Para que te esté controlando. También. Puede pasar, ¿no? O un partido en Valencia o que jugué yo, no Vale. me acuerdo. Y teníamos que ir a la Plaza de la Virgen porque tenía que bailar. Entonces nos fuimos corriendo para allá y mi madre en el baño de un bar que había me cambió y llegamos, vamos, justitos. Y luego otra vez también me acuerdo yo que jugaba que estaban en un almuerzo porque habían ganado la liga. Sí. Que a mí mi madre me peinó en casa. Fuimos en un taxi, dejamos el traje de Bruno en el maletero. Y el traje se quedó en el maletero. ¿Del taxi? Sí, sí. Pero menos mal que el que llevaba el taxi era nuestro amigo. Y Menos vino mal. después a traer. Y lo guardó, ¿no? Sí, claro. Madre mía. Pero madre mía, un momento pensábamos que iba a jugar de futbolista a la vieja.